Nuestra primera intervención, Visión sobre la libre competencia en Colombia, está a cargo de la doctora Cielo Rusenque Urrego, Superintendente de Industria y Comercio. Bienvenida, señora Superintendente. Muy buenos días a todos y todas. Quiero, primero que todo, extender un especial saludo y un agradecimiento por esta invitación al doctor Felipe Serrano, a los miembros de la asociación de la ACDC, agradecerles por esa organización y por hacernos parte, y pues a todos los que hoy nos acompañan. Me siento muy honrada de participar en este evento con académicos y profesionales del más alto nivel y expertos en los temas de protección y promoción de la competencia. Esta es una gran oportunidad, sin duda, para poder compartir con todos ustedes la visión sobre la libre competencia económica en el siglo XXI. Cuando me propusieron hablar sobre la visión de la libre competencia en Colombia, comprendí que esta era una pregunta que busca indagar sobre la política pública en materia de competencia, principalmente en lo que esto significa en el gobierno actual y la forma en la que es y continuará siendo implementada. Las normas de competencia en Colombia, que ustedes conocen bien, fueron en su mayoría creadas en el siglo XX. Ley 155 del 59, Decreto 2153 del 92, Ley 256 del 96 y modernizadas en el siglo XXI con normas que traen figuras jurídicas innovadoras como los programas de beneficios por colaboración, las garantías e innovaciones necesarias al análisis de integraciones empresariales, así como los nuevos lineamientos sobre los programas de cumplimiento. Ley 1340 del 2009, Decreto 4886 del 2011, Decreto 092 del 2022. Existen muchas voces que están pidiendo una nueva regulación en materia de competencia y aunque siempre será objeto de mejora y adecuación las regulaciones especiales en el país, la pregunta fundamental que surge es qué se puede hacer con lo que ahora tenemos. Quisiera en esta presentación entonces formular algunas preguntas que considero relevantes y necesarias en materia de protección de la libre competencia económica enfocadas en la economía colombiana. Es entendible que se use como base teórica de las diferentes corrientes que han dominado el escenario de la competencia antitrust, como es la Escuela de Chicago, la Escuela de Harvard, así como las posiciones europeas sobre la forma de abordar las decisiones en competencia, entre otras. Todos estos elementos y mucho más nos han dado los lineamientos para la política de competencia en el país. Sin embargo, hay situaciones y preguntas fundamentales que solo pueden ser formuladas y resueltas desde una perspectiva de Colombia. A continuación, presentaré entonces algunos de los principales temas que sería interesante analizar desde el punto de vista de la autoridad de competencia, pero también desde el punto de vista de una política pública de competencia colombiana. El primero está relacionado con los temas preventivos en materia de libre competencia. A nivel global ha habido una tendencia a empezar el fortalecimiento de las medidas preventivas frente a las conductas anticompetitivas. En este sentido, plantearé algunas líneas que serán tenidas en cuenta desde la autoridad de competencia para empezar a trabajar en el fortalecimiento de las metodologías preventivas que las empresas podrán empezar a implementar. El segundo está más relacionado con el procedimiento que se adelanta para sancionar las prácticas anticompetitivas. Concretamente, centraré allí mi presentación en la eficiencia en el trámite de las investigaciones administrativas y sancionatorias. Como mencionaré más adelante, es necesario seguir fortaleciendo los programas de beneficio por colaboración y las medidas procesales que pueden ser útiles para el mercado, como lo son las garantías. El tercero está relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo y el COMPES, y es la integración del concepto de economía popular con el régimen de protección de la libre competencia económica. El cuarto se relaciona con el análisis de los mercados digitales y las plataformas digitales. En este caso, propondré que no solo se debe ver desde un punto de vista netamente transaccional,
sino también de accesibilidad. En Colombia, el análisis sobre estos temas debe tener en cuenta la conectividad de las regiones a estos temas, a estos sistemas, y el impacto que esto puede tener en la economía del país. El quinto tema está relacionado con el diálogo que debe haber entre las regulaciones y la competencia en el mercado. Entre las preguntas fundamentales está cómo hacerlo de una manera eficiente y coordinada entre las autoridades colombianas. La última cuestión que abordaré en esta presentación es sobre las acciones de daños derivadas de las conductas anticompetitivas sancionables. Como todos los presentes deben saber, esta ha sido una de las figuras jurídicas menos utilizadas, pero de las cuales es necesario empezar a promover su uso para proteger los derechos de los ciudadanos que a la vez son consumidores, y con estas medidas propender por desincentivar la comisión de conductas anticompetitivas por parte de las empresas. Vamos entonces con el primer punto, la prevención a través de los programas de cumplimiento en materia de libre competencia económica. Los programas de cumplimiento en el mundo han pasado a ser un tema de tendencia. Es indudable que para temas de prevención de lavado de activos, de financiamiento al terrorismo e incluso para temas de anticorrupción, los programas de cumplimiento han sido una herramienta necesaria y útil tanto para el sector público como para el sector privado. En los últimos 10 años, los programas de cumplimiento en los temas de libre competencia económica han empezado a cobrar mayor relevancia. De acuerdo con el último informe con programas de cumplimiento de competencia, experiencia en Latinoamérica, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNTAC, las autoridades de los países de la región, en su mayoría, tienen implementada una política de cumplimiento y entre esos está Colombia. Sin embargo, las dos preguntas que surgen respecto a estos programas son, la primera, ¿en qué estado está la implementación de los programas de cumplimiento en el país? ¿En qué nivel de avance y de progreso? La segunda, ¿qué es lo que sigue dentro de esa política en su implementación? En la primera medida, en cuanto a en qué estado se encuentra esa implementación de los programas de cumplimiento en el país, tenemos que han tenido dos hitos regulatorios. El primero fue la expedición de la norma técnica 6378 del 29 de enero del 2020. Esta norma técnica estableció los requisitos básicos para la definición de las buenas prácticas de protección para la libre competencia económica. La implementación de esta norma es potestativa de los agentes en el mercado y está centrada en una política de autorregulación. En el segundo hito, que es el decreto 92 del 2022, por el cual se modificó la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, el principal cambio fue la creación de la Dirección de Cumplimiento y la conformación de grupos de trabajo y monitoreo, vigilancia del cumplimiento en la libre competencia económica mediante resolución 83-910 del 2021 y el de la promoción de las buenas prácticas de cumplimiento en la libre competencia establecido mediante resolución 83-911 del 2021. Desde la dirección y los grupos de trabajo, entre otras actividades, se están adelantando todas las acciones encaminadas a aquellos programas que las empresas están obligadas a implementar en el marco de garantías, condicionamientos o sanciones. A la fecha de esta presentación, la Dirección de Cumplimiento tiene a cargo la revisión y verificación de 11 programas de cumplimiento, los cuales se han dado de la siguiente manera. 6 programas de cumplimiento en el marco de integraciones empresariales que se han aprobado con condicionamientos por parte de la superintendencia. 3 programas de cumplimiento como resultado de la aceptación de garantías. 2 programas de cumplimiento que fueron ordenados a través de resoluciones de sanción por prácticas anticompetitivas. Estos programas de cumplimiento no son públicos debido a 2 razones fundamentales. La primera es que son programas diseñados por los agentes del mercado y, por lo tanto, de propiedad de cada agente. En este sentido, la autoridad de competencia solo analiza que estos programas se ajusten a los lineamientos definidos por la NTC.
Segundo, son programas diseñados a la medida de cada empresa y de acuerdo con las necesidades de cada una. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue en su implementación? Es claro que la NTC establece lineamientos útiles y generales para el diseño de los programas de cumplimiento. Además, la misma superintendencia hace 2 años lanzó una guía con los lineamientos generales para estos programas. A pesar de la utilidad de estos lineamientos, el problema fundamental es que son muy generales y para poder crear programas mucho más técnicos en la materia es necesario trabajar con mayor profundidad en la identificación de riesgos en materia de libre competencia económica y la forma de medición de los riesgos, la implementación de medidas tanto preventivas como correctivas. Esta labor no es una que pueda llevar a cabo la autoridad de competencia de manera independiente, sino que se debe trabajar de la mano de agremiaciones, empresas y los ciudadanos como principales consumidores. En ese sentido, para futuros proyectos, los lineamientos para los programas de cumplimiento deberán ser co-creados entre la autoridad, los agentes vigilados y los ciudadanos con el fin de dar lugar a un escenario de concientización frente a estas políticas de cumplimiento alineadas con las experiencias, necesidades y estructura del mercado de cada sector de la economía. En segunda medida, en cuanto a la eficiencia en el trámite de las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia. Actualmente, la delegatura ha adelantado estrategias para responder a las denuncias de manera más ágil. A la fecha, la superintendencia le ha dado trámite, ya sea de archivo o de paso a averiguación preliminar, a más de 415 denuncias. Igualmente, la superintendencia está adelantando 29 investigaciones, de las cuales 22 se iniciaron en el último año. Se espera tener igualmente una decisión en el corto plazo. Esto se ha venido trabajando con estrategias de priorización y metodologías de análisis para poder llegar a resultados de alta calidad. Para hacer más eficientes los trámites y llegar a mejores resultados, es necesario fortalecer algunos frentes como lo es los programas de beneficios por colaboración y las garantías. Con respecto a los programas de beneficios por colaboración, es cierto que estos se vuelven más llamativos en tanto la autoridad de competencia sea más eficiente investigando y sancionando, pero también los programas de beneficios por colaboración hacen parte de una política de autorregulación y corrección por parte de los agentes por la comisión de las conductas ilícitas en el marco de la protección de la libre competencia económica. En este sentido, desde una perspectiva económica procesal, los programas de beneficio por colaboración se vuelven una herramienta útil para la detección de conductas anticompetitivas y para el fortalecimiento probatorio en el marco de investigaciones administrativas y sancionatorias. Por lo tanto, desde la autoridad de competencia se continuará trabajando en el fortalecimiento de estos programas y en la confianza institucional para motivar a los agentes del mercado que hayan incurrido en una conducta anticompetitiva para que tengan los incentivos suficientes para querer hacerse parte de esto. Con respecto a las garantías, considero que es una figura procesal de mucha utilidad porque busca modificar cualquier tipo de conducta o de situación anticompetitiva. La corrección voluntaria de conductas en el mercado tiene un efecto más positivo que la misma sanción. Sin embargo, es necesario crear una cultura en la que las garantías ofrecidas por los investigados realmente sean suficientes y se vea una clara mejora en las condiciones del mercado y en las condiciones de los consumidores. Para una autoridad de competencia, el principal objetivo que se busca con las garantías es que a través de estas los investigados demuestren su interés en innovar, promover más competencia, mejores servicios e incluso mejores precios que puedan ser trasladados al consumidor y en general a toda la comunidad. Ahora bien, en el tercer punto, en cuanto a la economía popular y la libre competencia económica. El concepto de economía popular ha sido introducido en el COMPES 4129 del 2023. La definición general es la siguiente: oficios y ocupaciones mercantiles, producción, distribución y comercialización de bienes y servicios
y no mercantiles, domésticas y comunitarias, desarrollados por unidades económicas de baja escala, personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico. Eso está en el DNP 2023, que se encuentran en unidades formales, informales, de subsistencia, emprendimientos de base tecnológica, entre otras. La política de reindustrialización atenderá las unidades con vocación productiva. La realidad colombiana nos muestra que gran parte de la población se dedica a actividades informales. De acuerdo con el DANE, para el periodo de mayo a julio del 2024, el 55.9% de las personas realizaron actividades informales. En las principales ciudades y áreas metropolitanas, esta proporción es un poco mayor, con un porcentaje del 41.4%. Igualmente, las microempresas representan el 95% y el sector agrícola, que hoy representa el segundo motor de la economía nacional en muchos municipios del país, está liderado por familias y no por grandes empresas. Estos datos nos demuestran que el desarrollo a futuro del país está en el fortalecimiento de estas economías populares, y desde el punto de vista de la política de la libre competencia económica, esto debe ser analizado desde tres frentes: uno preventivo, uno regulatorio y uno de corrección. Desde el punto de vista preventivo, es necesario implementar mecanismos de educación y difusión sobre la libre competencia económica para que todas las personas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos. Esta difusión, aunque se seguirá centrando en el sector empresarial, también deberá tener un alcance con enfoque al ciudadano y las personas informales que no tienen acceso a la misma calidad de la información que las empresas que están formalizadas. Además, debemos tener en cuenta que los programas de cumplimiento pueden ser una herramienta útil de formalización e implementación de medidas de integración económica. Por ejemplo, es necesario analizar la posibilidad de que los programas de cumplimiento cuenten con enfoques de género y diferencial para promover la equidad en la economía productiva, así como la inclusión. Desde un punto de vista regulatorio, el concepto de economía popular ha sido tenido en cuenta para evaluar los diferentes proyectos regulatorios que se han venido analizando. Es de resaltar que no puede perderse de vista que un mercado en que los actores pequeños no tengan un rol y sean una opción, se convierte necesariamente en un mercado creado y mantenido por los grandes actores, lo que contribuye a las inequidades. Finalmente, desde un punto de vista correctivo, la estrategia de la protección de los agentes de la economía popular es a través de investigaciones efectivas que busquen proteger los derechos de las personas, especialmente las que están en mayor situación de vulnerabilidad. El fortalecimiento de investigaciones, sobre todo en conductas como el abuso de posición de dominio o los actos anticompetitivos, son estrategias que siempre propenderán por proteger a los ciudadanos que desarrollan actividades económicas de manera independiente y a una escala mucho menor que una gran empresa. En cuanto a los mercados digitales y la libre competencia económica, es decir, el cuarto punto, este nuevo escenario de los mercados digitales supone no solo la valoración sobre el ingreso de nuevos agentes como las plataformas, sino el análisis de nuevas relaciones entre empresas y consumidores. En ese contexto, se está surtiendo el debate sobre las finalidades que tiene el derecho antitrust y si dentro de ellos está la protección de los datos y de la innovación, o si estos temas en realidad son bienes que deben estar protegidos a otro nivel. Los diferentes escenarios digitales plantean además un debate profundo sobre la necesidad de reevaluar el uso de test, análisis y valoraciones propias de mercados tradicionales en mercados en los que las dinámicas son diferentes y más aceleradas. Así, en efecto, puede ser cuestionable que los análisis se hagan en términos de precios cuando la mayoría de plataformas no existe el pago para acceder a su uso y cuando además en estos escenarios, más que hablar de mercados únicos, se tiene que hablar de mercados de dos o más caras en los que la información que suministra a un usuario o consumidor se convierte en el insumo en mercados como el de la publicidad. De la misma forma, resulta relevante ponerte presente que estos escenarios en los que participan las plataformas
tienen características importantes que nos llevan a pensar o reconfigurar la noción tradicional de mercados relevantes. Así, vemos cómo las plataformas, por ejemplo, tienen la posibilidad de saltar rápidamente, de tener injerencia en actividades de movilidad, al envío de mercancías o incluso en actividades de alquiler de música o películas, como ocurre en la reciente entrada de Mercado Libre en esta actividad. Vemos igualmente cómo la importancia del manejo de datos e información facilitan que estas compañías vayan mutando sus actividades y aumentando su portafolio de servicios. Además, desde el punto de vista de la autoridad de competencia, es necesario empezar a tener un mayor diálogo e interacción entre 4 elementos para el análisis de los mercados digitales: la protección de los datos de las personas, la libre competencia económica, la propiedad industrial y los derechos de autor. Los mercados digitales sin duda han puesto sobre la mesa la necesidad de que estas regulaciones se analicen de forma conjunta para poder tener una aproximación más precisa frente a cómo abordar los principales problemas sobre esta materia y la forma más eficiente de establecer medidas preventivas y correctivas frente a estos mercados. Finalmente, es necesario mencionar lo que tiene que ver con la accesibilidad de las personas a los mercados digitales. Es indudable que para poder acceder a estos es necesario contar con un acceso a Internet. Actualmente, de acuerdo con los datos del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el 89% de la población cuenta con acceso a Internet móvil 4G. Aunque es necesario continuar implementando tecnologías más avanzadas y con mayor alcance en temas de conectividad, este indicador nos muestra que los ciudadanos en su mayoría cuentan con la posibilidad de acceder a los mercados digitales. Esta situación, que trae ventajas para la economía, también implica un reto desde el punto de vista de la competencia y es la necesidad de poder proporcionar herramientas a los ciudadanos que les permitan participar en el mercado y puedan proteger sus derechos tanto como proveedor de bienes y servicios como en tanto que consumidores. Además, desde el punto de vista de competencia, se debe propender por el cumplimiento de las normas por parte de las plataformas digitales. Adicionalmente, la superintendencia debe contribuir a superar las brechas digitales entre las ciudades y las zonas rurales. Como lo mencionaba en el evento organizado en la Cámara de Comercio Electrónico, el análisis de la distribución geográfica del comercio electrónico en Colombia permite constatar que Bogotá es el principal centro de actividad, concentrando el 46% de las ventas totales en línea. Esto no es sorprendente, dado que esta ciudad abarca un gran número de consumidores y de iniciativas económicas y empresariales. Antioquia tiene un 22%, Valle del Cauca un 13%, siguiendo a Bogotá como las regiones más relevantes en este sector. Por otro lado, en las zonas rurales la tecnología ha desempeñado un rol esencial en la construcción de un puente que amplía los mercados y conecta estas actividades con el resto del país. El acceso a Internet en estas regiones ha abierto nuevas oportunidades comerciales y ha permitido a los habitantes rurales acceder a servicios y recursos que antes estaban limitados a las zonas urbanas. Sin embargo, a pesar de los avances, aún existen desafíos significativos en la introducción de la tecnología en las zonas rurales. La falta de infraestructura adecuada, la brecha digital y la disponibilidad limitada de servicios de calidad son obstáculos que deben abordarse para garantizar una inclusión a los mercados digitales en todo el país. En esta medida, aunque Colombia se esté posicionando fuertemente en el comercio electrónico, el país se enfrenta a múltiples desafíos. Uno de los más notables es la disparidad entre la alta tasa de adopción de Internet y cuentas bancarias. 92% de la población adulta tiene una, frente al bajo porcentaje de ventas minoristas que se realizan en línea. Esta contradicción puede estar vinculada a barreras como infraestructura logística o la falta de confianza en los métodos de pago digitales. Sin embargo, las señales de crecimiento futuro son más bien alentadoras. Facilitar el acceso a los mercados digitales es sin duda un aspecto determinante para el desarrollo del país. Cerrar las brechas digitales de las zonas rurales y generar en las pequeñas y medianas empresas mayor confianza en el uso de medios de pago digitales incentiva a que cada vez más agentes y consumidores
se interesen en ingresar y participar en las distintas modalidades del comercio electrónico. La Corte Constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho a la competencia económica consiste en la posibilidad de acceso al mercado por parte de los los oferentes sin barreras injustificadas. En ese sentido, garantizar la libre competencia implica que los empresarios, en un marco de igualdad de condiciones, puedan poner sus esfuerzos, factores empresariales y de producción en la conquista de un mercado determinado bajo el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita. Si logramos aumentar el acceso a los mercados digitales en condiciones de libre competencia, se puede estimular la innovación, mejorar la calidad de los productos y servicios y ampliar la oferta disponible para los consumidores, quienes pueden disfrutar de una mayor variedad de opciones y precios más competitivos. Eso a su vez les otorga un poder de decisión más sólido, permitiéndoles elegir productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades y preferencias, lo que sin duda resulta en una experiencia de compra más satisfactoria y empoderada. En este punto quisiera traer unas anotaciones de Amartya Sen sobre la concepción de mercado y el acceso a este. Hay que tener en cuenta que el mercado es una de muchas instituciones, pero que tiene que estar acompañado con democracia, libertad de prensa, oportunidades sociales para que la gente tenga libertad de leer, de escribir, de recibir contenido de calidad. Como lo destaca Amartya Sen, se debe llevar una vida razonablemente sana y tener acceso al crédito. Un consumidor poco capacitado es difícil que participe adecuadamente en la economía y un microempresario sin crédito nunca llegará a crecer y evolucionar en el mercado. Así deben existir incentivos para ingresar al mercado y crear un escenario de confianza que resulta ser la base del funcionamiento de las relaciones económicas. Adicionalmente, como lo destaca Sen, la prosperidad mundial está vinculada a los frutos del intercambio económico y las interrelaciones económicas como las transferencias de tecnología, pero allí podríamos agregar algo más y es el intercambio de condiciones justas y en un ambiente de sana competencia. En este sentido, no solo se trata de ampliar los mercados, sino que debemos extender el sector de la educación y la salud, promover una reforma agraria y poner el microcrédito a disposición también de todas y todas. Ahora bien, en cuanto al diálogo que debe existir entre reguladores y la competencia en el mercado, hoy es urgente promover diálogos integrales entre los reguladores y la libre competencia, sobre todo en mercados caracterizados por su especialidad y complejidad, como por ejemplo el de telecomunicaciones, el de gas y energía, el financiero, entre muchos otros. Los sandbox han demostrado ser una herramienta importante para buscar esta interrelación y diálogo, pero quizás deben empezarse a explorar nuevas formas de comunicación. La prevención y la intervención del Estado de manera ex ante en actividades que resultan ser trascendentales para la economía, como es el caso de las telecomunicaciones, tienden a ser, por la dinámica de los mercados, herramientas más eficaces para la protección de los intereses de las personas involucradas en estos mercados. Es de resaltar que en lo corrido del 2024 la Superintendencia ha emitido más de 36 conceptos de abogacía de la competencia en temas como energías renovables, carbón, contratación pública, entre otros. Ahora bien, en cuanto a acciones y daños derivados de las conductas anticompetitivas sancionables, las experiencias extranjeras, incluyendo las experiencias de nuestros vecinos más cercanos, demuestran que frente a muchas conductas la sola acción sancionatoria de la autoridad de competencia no resulta suficiente. Es por esto que la responsabilidad por daños puede ser un aliado de las autoridades y de las víctimas de estos comportamientos. La formación de un sistema integral en el que las víctimas puedan acudir a acciones reparatorias y no simplemente como terceros interesados en un procedimiento sancionatorio, permiten crear incentivos para que los consumidores afectados sean más activos en la detección de conductas o comportamientos que los afectan y así además convertirse en un elemento de disuasión de mayor alcance hacia las empresas que ejecuten prácticas anticompetitivas, quienes tendrían que analizar no solo las consecuencias administrativas de su actuar, sino las indemnizaciones en que tendrían que incurrir como consecuencia de su actuar lesivo. En ese sentido,
el reforzamiento del sistema público de cumplimiento de las normas de libre competencia económica en cabeza de la superintendencia, con tiempos más ágiles y respuestas oportunas, acompañado de un sistema privado de cumplimiento en cabeza de la jurisdicción civil, permite crear un sistema completo de desincentivos hacia los empresarios y a la vez desarrollar un modelo que se concentra en la protección de los consumidores, quienes terminan asumiendo las consecuencias más nefastas de las conductas anticompetitivas. Muchas gracias.